para entender al reino hay que entender al rey, las fases del rey. Entonces vamos a estudiar a Cristo a la luz de Colosenses, que es tal vez donde mejor está la semblanza del primer capítulo. La iglesia de Colosas, como las iglesias actuales, allá era típico, pero ahora hay semejantes, que son mareadas por distintas doctrinas. Hay un misterio en la plenitud de Cristo. Si hay misterio, quiere decir que entonces hay algo que descubrir. No es evidente, pues. ¿Quiénes lo van a descubrir? ¿Lo van a descubrir los ministros para enseñarlo? ¿Lo van a descubrir las ovejas? ¿Quién? Bueno, yo creo que, en primer lugar, los santos deben saberlo, y los santos somos todos. Ahora, ¿cómo lo vamos a saber? Lo vamos a saber por los maestros, por los líderes, o por el Espíritu Santo, que es de nosotros. Por supuesto que son varios caminos utilizables. No quiere decir que solo por maestros, ni que solo por el Espíritu Santo, sino todo junto. Ahora, el misterio consiste en que el Hijo de Dios, perdón, no el Hijo de Dios, el Verbo se manifestó en tres áreas, tres aspectos. El verbo eterno, el verbo encarnado y el verbo glorificado. Entonces, quiere decir que si vamos a conocer al rey, o mejor dicho, conociendo al rey, vamos a conocer el reino, entonces el reino va a tener esas tres fases. Lo va a conocer el reino, va a conocer al rey, al verbo preexistencial, o sea, eterno, lo va a conocer encarnado y lo va a conocer encarnado glorificado. Eso sería como decir el verbo esencia, el verbo hijo de Dios, el verbo hijo del hombre. Para que podamos hablar del verbo eterno, tenemos que remontarnos a la esencia, pues. Es decir, en la eternidad, el verbo es esencia. Cuando dice el verbo era Dios, esencia. Pero cuando dice estaba con, ahí ya no es esencia, solamente. Ahí es esencia personificada aparte. Y cuando dice y el verbo se hizo carne, ahí ya no era solo esencia personificada, ahí era esencia encarnada. Pero cuando lo conocieron como encarnación, tenemos la eternidad futura en que lo vamos a conocer encarnado todavía, porque se eternizó ese cuerpo, pero glorioso y eterno. Bueno, vamos a ir por partes. Entonces, primero, el Cristo en la esencia eterna. Él siempre fue, nunca empezó. Ahora entonces tiene que ser igual a Dios, porque solo Dios no empieza. Ahora, ¿cuánto tiempo duró sin empezar el verbo? Sin empezar a manifestarse, pues, a verse. Repito, ya era, pero no se veía. Era esencia. Entonces Dios iba a crear, bueno, siempre ha estado creando, pero vamos a hablar de la creación del universo. Va a crear el universo. Entonces, ¿cómo lo creó?
lo creó por medio del Verbo. Entonces lo tenía que sacar de verbo a hijo. Porque por el hijo se hizo todo. ¿Sería entonces que no se podía hacer todo sin que se hiciera hijo? No. Pero así lo dispuso el Padre, ¿no? El Altísimo. Que el hijo hiciera todo. Entonces lo que hizo fue, y ni me va a preguntar por qué, porque no sé, darle energía al hijo para que criara con I. Porque el único que crea con E es el Altísimo. El Altísimo da la energía inicial. Porque crear es de nada hacer algo. Eso no lo hizo el Hijo, eso lo hizo el Altísimo. De energía de Él, con la energía de Él, hizo algo de la nada. Pero el Hijo, de la energía que ya tenía, hizo algo. Entonces ya no hizo algo de la nada, sino de la energía. Por eso dice crió, no creó el Hijo. Muy bien. Ahora, el Verbo eterno, o sea, el Cristo, el Hijo, ¿cómo le podemos decir? Preexistencial. Ese Hijo preexistencial, más bien el Verbo eterno, preexistente, digamos, vamos a pensar un poquito que no había nada. Solo había el Altísimo y el Verbo. Por supuesto, en la esencia estaban ya las tres personas, pero actuantes está el Hijo. Sale el Hijo y ya es el Verbo con Dios. Y entonces cuando ya está con Dios, ¿cómo existía? ¿Tendría cuerpo o no tenía cuerpo? Tenía corporeidad, porque por eso era con. No puede decirse que alguien está con si no tiene una personalidad aparte, pues. Ya deja de ser esencia, o más bien se desprende de la esencia para ser una personalidad que se pone a la par de la misma naturaleza. O sea, el Verbo es de la misma naturaleza de Dios. Por eso nosotros no vamos a ser de la misma naturaleza de Dios, sino que vamos a entrar en contacto, cuando entremos en el Padre, en contacto con la naturaleza de Dios, pero no vamos a ser naturaleza de Dios. De la misma manera que cuando Dios sopló de su energía en la nariz de Adán, no le dio su divinidad a Adán, le dio su vida. Bueno, ahora ya está ahí el Verbo personalizado, separado. Entonces, ahí podemos decir, en el principio ya era el Verbo. Pero no está hablando desde el principio, porque nunca principió el Verbo, sino en el principio creativo. En el principio, pongámoslo para aclarar, en el principio creativo ya estaba el verbo preexistencial. Porque él iba a crear. Entonces, si él iba a crear, entonces tenía que estar antes. Bueno, estamos filosofando casi, ¿no? Todavía no hay creación. Estamos hablando del el que va a hacer la creación. No hay creación todavía. Solo está el Altísimo, el Padre, que es la imagen visible para el Hijo del Altísimo, como el Padre es, como el Hijo es lo visible del Padre. No crea que estoy haciendo juego de palabras. Lo que pasa es que cuesta decirlo.
Vamos a repetirlo, porque eso es muy importante para entender el reino. El Altísimo es invisible y nadie lo va a ver nunca. Entonces se tiene que hacer visible. Entonces se hace visible en el Padre, que es de la misma naturaleza del Altísimo. Ahora, ya visible el Padre, que es una clonificación del Altísimo. Entonces se hace visible en el Hijo. Por eso dijo, el que me ha visto a mí, dijo el Hijo, ha visto al Padre. De ahí podemos deducir que el Padre entonces tiene figura. Probablemente, yo diría seguramente, tiene dos ojos, porque Cristo tiene dos ojos. Probablemente tiene dos brazos, porque el Hijo tiene dos brazos. Y es la sombra del Padre. Entonces la sombra no puede tener tres brazos si el que da la sombra tiene dos. Entonces, viendo la sombra del que no se ve, sabemos cómo es el que no se ve. Bueno, ojalá no vayamos a salir locos de aquí. Estamos sondeando el universo. Bueno, entonces, por lo menos, no quiero salir loco yo. Pero tampoco ustedes, ¿verdad? Por eso pregunten, pregunten y pregunten. Bueno, entonces el hijo, lo primero que iba a hacer al ser creado, perdón, estamos todavía en el preexistencial. El verbo eterno le entrega la misión de hacer la creación. Le dicen, vas a hacer una creación. Aquí está la energía. Aquí están los que yo te voy a dar para que te acompañen. Tuyos eran, me los diste. Pero todavía no nos adelantemos. Entonces, está el Padre. Ahora, fíjese que ya me pasé a una plática del Padre con el Hijo. Tuyos eran, Padre, y me los diste. Entonces no se los dio el Altísimo, se los dio el Padre. Entonces el Altísimo le trasladó al Padre todo para que el Padre lo distribuyera y le dio unos al Hijo. Bueno, por supuesto que querríamos verlo todo de una vez. Entonces cuando ya le dieron al Hijo, los del Hijo, era para que lo sacara del poder de las tinieblas. Fíjense bien. Quiere decir que había hijos del Altísimo en tinieblas. Porque el Hijo los iba a venir a sacar de las tinieblas y trasladarlos al reino del Hijo. Por eso dice, vamos a ver, dice, nos rescató del poder, el Hijo, ¿verdad? Nos rescató del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del amado Hijo. Bueno, ahora note, ¿dónde y cuándo nos sacó de las tinieblas? ¿Habríamos caído nosotros después de haber sido engendrados en el Espíritu? ¿Y dónde? Ahora, tenemos que irnos más atrás. Usted sabe que allá en los cielos o en el cielo había caídos. Ángeles, pero caídos. Y había ángeles de pie. Y seguramente había otros seres que no eran angélicos, que tomaron partido, o con uno o con el otro. Entonces, cuando vino Cristo a la tierra a restablecer el orden y la comunión de cielos y tierra, era porque había excomulgados en el cielo y en la tierra. Ahora, en la tierra todos estaban excomulgados, destituidos del reino. Pero ¿cómo van a destituir del reino a alguien que nunca estuvo? Entonces, ¿cuándo estuvimos en el reino?
Nos han trasladado al reino del amado Hijo, voy a decirlo, nos han trasladado otra vez al reino del amado Hijo. Porque si fuimos destituidos aquí, ¿destituidos de qué reino? Si aquí no había todavía reino. Del otro, del antes. Es como decir, se descarriló el tren, pero el tren ese nunca estuvo en el carril. ¿De qué se descarriló? Si se descarriló algo es porque estuvo en el carril. Entonces, ¿cuándo estuvo en el carril? Bueno, ya no pensemos mucho, nos está de la cabeza. Mire, hasta Luzbel fue creado bueno, inocente. Todo espíritu engendrado. Hay engendrados, hay hechos y hay engendrados. Ahora, ¿cómo es que pueden los espíritus ser engendrados? ¿Quiere decir que hay esferas sexuales en el espíritu? Fíjese que estoy diciendo engendrados, porque nacimos nosotros del espíritu, todos, inclusive Luzbel, nació del espíritu, porque de Dios todo, Padre de espíritus, todos los espíritus eran buenos en gran manera. Todo era bueno, paradisíaco. Entonces alguna vez se perdieron, ¿no? Ahora lo curioso es que unos que se perdieron ya no los rescataron. Y otros estamos aquí en opción. ¿Por qué se nos dio esta oportunidad? Y a otros no se les dio. Por ejemplo, la cizaña, hijos del diablo, esos vienen a la tierra también y toman cuerpos, pero no son rescatables. Bueno, por eso le dijo Cristo a Nicodemo, tú tienes que nacer, voy a parafrasear, tú tienes que nacer del Espíritu otra vez. ¿Cuándo nació él del Espíritu? La primera vez. Tal vez alguien tiene la respuesta. Nicodemo se le fueron los ojos, hermano. Dijo, otra vez, Señor. Yo sí me recuerdo que nací de mi madre. Y yo tengo que volver a nacer de mi madre. No, yo te estoy hablando de otros nacimientos necesarios. Otros. O sea, nacer una vez y la segunda del Espíritu. Si esto no lo explicamos, pareciera que estuviera predicando reencarnación. Pero expliquémoslo. Nacer del Espíritu la primera vez, no con cuerpo. Y nacer la segunda vez del Espíritu, con cuerpo. Entonces, cuando Nicodemo, para poner el ejemplo del Señor, ¿verdad?, que él dijo, cuando Nicodemo nació la primera vez del Espíritu, era un espíritu. Hebreos 1:7 dice que el Padre de los espíritus tomó los espíritus y de unos espíritus hizo ángeles y de otros espíritus hizo ministros. Entonces alguna vez fuimos espíritus indeterminados todavía. Porque pudo habernos tomado para ángeles, como nos tomó para hombres. ¿Quién determinó lo uno y lo otro? Dios. ¿Por qué? A saber. ¿Por qué no me hizo ángel a mí? Bueno, ¿y por qué no lo hizo ángel a usted? Si no nos ponemos en este orden de soberanía de Dios, los sapos y las culebras dirían, ¿por qué me hiciste culebra y no me hiciste sapo? ¿O por qué no me hiciste hombre? Eso es la absoluta soberanía de Dios. Bueno, entonces, todavía no hay creación. Estamos hablando del verbo eterno. Entonces el verbo eterno se le encomendó una misión. Y no había creación caída porque no había creación. Y se le está encomendando una misión de rescate.
¿Cómo es que va a haber una misión de rescate si no es rescatable? Nada. Si no está nada creado. Bueno, pensémoslo así. Entonces, quiere decir que Dios, el Padre, enseñó a todos los espíritus del plan. Por eso dice la Escritura, y no se puede entender de otro modo, que todos fuimos enseñados del Padre. El problema es que en la escuela del Padre no todos los espíritus aprendieron. Ahora ya tenemos ahí condenado a todo humano que viene al mundo. No condenado, perdido. ¿Por qué? Porque cuando viene al mundo nadie va a poder alegar de los que tomaron cuerpo humano que no supo del verbo. Por eso no hay necesidad de que hay que ir a la América, hay que no sé qué, que Cristo tuvo que haber venido. Si no tenía que venir a avisar nada, ya estaban avisados. Avisados, perdidos, pero avisados. Por eso los sacrificios y todas las cosas que se hacían, donde se suponía que no conocían a Cristo, se parecían a los sacrificios del Calvario. Por eso había sangre en los altares paganos. Porque ya sabían de algo que pasó o que iba a pasar, que estaban avisados. Por ejemplo, Adán en el huerto no tuvo altar, ni mucho menos de sangre. Pero cuando lo sacaron del Edén, sí. O sea que al ser perdido, al salir del huerto, perdido ya con Eva, fueron avisados que iba a haber un altar. Y por medio de ese altar iban a poder reconciliarse. Caín fue el que no aprovechó, pero los demás sí aprovecharon. Ahora, note usted, quiere decir que nosotros aquí en la tierra no conocemos a Cristo, sino nos reconciliamos. ¿O no? Estamos muy profundos ahora. Cuando usted viene a Cristo, hermano, y yo, venimos a Cristo, venimos porque ya le conocimos. Pero estábamos peleados. Entonces dice Pedro, hemos vuelto al pastor de nuestras almas. No dice que estamos llegando. Vuelto. El pródigo no llegó a la casa del Padre, volvió. Quiere decir que todos los humanos, todos los que vamos a creer en Cristo, estamos reconciliándonos. Así que las campañas de evangelismo deberían ser, ¿quién se quiere reconciliar con Dios, verdad? No las campañas, ¿quién quiere venir a Dios, a Cristo? No, ¿quién se quiere reconciliar con Cristo? Claro que no entenderían ese idioma, porque no tenemos memoria de que lo conocíamos. Ahora, entonces quiere decir que tenemos que ser escogidos en espíritu, primero, aunque perdidos enseguida, y luego reconciliados, o sea, vueltos a escoger por el Hijo. Por eso el Padre le manda al Hijo los que se van a reconciliar. Ojalá que me esté explicando. Dice, ninguno que el Padre no me envíe, viene a mí. Quiere decir que si usted se convirtió, y no tengo por qué dudarlo, aunque a veces no lo parezca. Si usted se convirtió, a usted lo envió el Padre al Hijo. Pero no lo mandó a que tenía que reconciliarse. Lo mandó a que el Hijo lo probara. Para aprobarlo o desaprobarlo. Por eso
la salvación, en la segunda oportunidad, que es la oportunidad con el Hijo, se puede perder media vez no lo apruebe el Hijo. Y solo lo puede aprobar el Hijo cuando ya no tiene que probarlo. Ojalá me expliquen. Esto está, yo noto que está bien fuerte para mí mismo. Bueno, entonces vamos a ver. La pregunta del domingo del millón, ¿verdad? ¿Cuántos están siendo probados hoy? O en estos días, pues. ¿Usted levantaría su mano? ¿O no? ¿O ya no está siendo probado? Ah, levante su mano, quiero ver a los pastores. A los pastores probados. Muy bien. Yo también, por supuesto. Entonces, si estamos siendo probados, no hemos sido aprobados por el Hijo. Dígame usted, ¿qué mercadería aprobada la tienen que probar? Entonces, si la prueban otra vez, no está aprobada. Seguro. Ahora, si ya la pusieron para la venta y de calidad y no sé qué, control de calidad, ya la aprobaron. Ahora, si todavía la están magullando ahí, es que no está aprobada. Entonces, si te están probando hoy, todavía te falta. Yo no respondo por usted, pero a mí me están probando. Ahora, ¿iré a salir aprobado? Pablo decía, yo no lo he alcanzado todavía. Pablo. Ahora calcule nosotros, que ni a Pablitos llegamos. Bueno, por supuesto que Pablo ahí, ya que lo mencioné, está hablando de la calidad, no de la salvación. Porque él está diciendo, yo no he alcanzado la mejor resurrección. Yo no he alcanzado la meta que me dieron alcanzar. Porque yo no quiero, dijo, sino conocer a Cristo en el poder de su resurrección. Además, quiero la mejor, dijo. Quiere decir que hay una mejor y otra peor. La mejor es la de entre los muertos. Y la peor es la de los muertos. La resurrección de los muertos es cuando todos los muertos inconversos y cristianos todos se van a levantar. 12:2 de Daniel. Pero la resurrección de entre los muertos es como la de Cristo. Bueno, ya me salí del tema. Entonces el verbo preexistencial es igual a Dios, pero en función de verbo preexistencial es con Dios, siendo igual. Ahora, siendo igual, estando con, había que encarnarlo. Entonces ya dejó de ser igual a Dios. Para ser mi Padre es mayor que yo. Va a encarnar, entonces ya tenemos ahora al verbo eterno, preexistencial, que tiene que venir a la tierra como mortal y como limitado. Y ya dejó de ser el verbo eterno, sin dejar de ser Dios, solo limitado él. Es decir, no dejó la divinidad, pues, dejó los atributos de la divinidad. Dejó la omnisciencia. Ya no podía saberlo todo. Por eso no sabía quién era cuando nació. Tuvo que aprender. Por eso creció. Si hubiera sido como Dios, no puede crecer Dios. Tremendo, ¿ah? Tremendo. Yo estoy asustado. Le debo decir que esto me lo dieron hoy en la mañana. Y me quedé asombrado cuando leí Colosenses. 40,000 veces he leído Colosenses. Y ahora abrí Colosenses. Dije yo, aunque me vuelva loco con los hermanos, vamos a loquear hoy en la mañana. Bueno,
Si me sigue el hilo y se logra concentrar, usted va a ver que ahora el verbo hecho carne ya no es el verbo preexistencial eterno, es el verbo mortal, que se hizo mortal, porque tenía que venir a morir. Y ya no es el verbo eterno preexistencial, porque ya tiene cuerpo. Y un cuerpo a la semejanza de los que Dios hizo a su semejanza. Entonces el Cristo se debe parecer a los hombres y los hombres a Cristo. Y los hombres y Cristo a Dios. Dos cosas, dice álgebra, iguales a una tercera son iguales entre sí. Cuando me acuerdo del álgebra. Bueno, entonces el hombre en carne, Cristo en carne, y Dios glorificado en el Padre, son iguales en figura. Ojalá que me explique, pero esto está grueso. Pero óigame. Entonces podrá ser que nosotros tenemos, que Dios tiene boca, el Padre, y que tiene oído. Pues dice, y el que hizo los oídos no oirá. Y el que hizo la boca no hablará con boca. Pero tampoco se va a hacer la imagen de un viejo, bocona grande, orejas grandes. No, los mormones dicen eso. Pero saquemos la esencia de este asunto. ¿Qué quiere decir todo esto? Que debe tener figura el Padre, debe tener figura el Verbo, la tiene, y debe tener figura el Espíritu Santo. Por eso Lucas escribe que vio en forma corporal al Espíritu Santo. Todavía no nos metamos ahí. Corporal, cuerpo. Bueno, lo podemos interpretar de mil maneras, porque en el capítulo 18 de Génesis, Jehová lo vieron con 2 pies y 2 ojos, y le lavaron los pies. Jehová, no el hijo. Al hijo, el hijo lavaba los pies también, pero Jehová le lavó los pies a Abraham. Literal. No era sueño, como dice alguien por ahí. Bueno, por eso no nos metamos todavía. Ahora, ¿qué era el plan del verbo encarnado? Venir a redimir. Ahora, ¿qué iba a redimir? A los que nos extraviamos. Ahora, ¿quiénes eran los extraviados? Pero ¿sabe qué es lo tremendo de lo trascendental de esta revelación? Que el verbo extiende su redención hasta los celestes. Dice, viene para que se le doble ante él, el Hijo ya con cuerpo, toda rodilla de lo que esté en los cielos, en la tierra y en el infierno, debajo de la tierra. Entonces ahí tenemos ya un verbo hecho carne universal, cósmico. Ya no solo abarca la tierra, abarca los cielos, abarca el cielo. Entonces debe haber redención en humanos de los cielos. ¿Quiénes son? Teníamos idea de los humanos que vinieron a tomar carne aquí, que venimos a tomar carne aquí. Pero habrá otros que tomaron carne aquí o tomándola aquí se fueron o la tomaron allá y que sean humanos. Ahora, si no son humanos, ¿por qué reconciliará, como dice la versión Rotterdam, a los hombres de la tierra con los hombres de los cielos? Hay quienes creen que todo es aquí en la tierrita,
Pero resulta que cuando estaban haciendo la tierrita, ya había hijos de Dios haciendo fiesta en las estrellas. No han de haber sido niños, era una fiesta de adultos. Ahora, esa fiesta fuera de la tierra indica que había seres inteligentes que tenían que ver con la tierra. Bueno, para no ir más lejos. Entonces seguramente Eva, y lo que representa la matriz de Eva, hace hijos vivos e hijos muertos. Porque dice, Eva es la madre de todos los vivientes y todavía no tenía a los hijos de la tierra. Repito, Eva le llamaron Eva porque era la madre de todos los que viven. ¿Dónde? Si no habían nacido. Quiere decir que diríamos entonces, porque cuando ya Eva cayó y que tuvo hijos en la tierra, fuera del Edén, entonces eran hijos que nacían para morir. Entonces no era madre de los vivientes, era madre de los murientes. Entonces, ¿cuándo fue madre de los vivientes? Pongámosle mejor, madre de los que viven, hijos de Dios vivos, de ascendencia de Eva. ¿Pero cuál Eva? Si todavía no tenía hijos Eva. Es que a Eva se le llama a la matriz. Entonces ha habido hijos de Dios de Evas. Mejor ni me meto ahí porque ahí sí me voy. Va, entonces, entonces usted puede ver que cuando se reprodujeron los hombres y las mujeres, en la creación de Génesis 1:26, y que se reproducían sin dolor, ¿qué se hicieron esos productos? Y que conste, no estaba Eva, la Eva de Adán, pues. Entonces, ¿quiénes eran esas mujeres que reproducían? Evas. Voy a insistir. La Biblia, que a lo mejor llega en este mes, que todos los desórdenes de México han repercutido en que vengan. Ya salieron, ya las metieron en el camión, nos dijeron por fax. Ahora a ver cuánto tarda atravesar el área zapatista. Pero ya vienen, hermano, ya vienen. Ahí dice, en Génesis 1:26, en la aramea, que esa raza no era la de Adán, porque eran los que fueron creados en parejas. Usted lo lee, ¿no? Dice que creó, anoche me preguntaba un hermano, o ayer me preguntaba un hermano, ahí está Adán, me dice, varón y hembra lo crearon, me dijo. Entonces le dije, entonces era hermafrodita. Si era varón y hembra, no de eso se agarran los otros, pues, los de la otra banqueta. Dios no creó varón y hembra en una sola unidad. Dios creó parejas. Lea Génesis 1:26. Lea. Oiga. No un hombre, no, hombres, humanos. Sigue. Sigue. Oiga.
Ah, ¿con quién se iban a multiplicar si no había Evas? Ahora bien, los creó varón y hembra, dos pues, no uno. Ahora bien, entonces cuando creó en el 2:7 a Adán, ¿lo hizo varón y hembra? No, si adentro no iba Eva. Adentro de Adán estaba Adán completo, con sus huesos, nada más. Por eso no sacaron a Eva de adentro. Sacaron un hueso que llevaba espíritu e hicieron la carne de Eva afuera. No, la hicieron afuera. ¿Notó eso? Luego entonces, la mujer es una creación aparte, paralela, anexa al hombre, pero creación aparte. Por eso la mujer no puede tener la misma función del varón. A mí me dijo una persona una vez, me dijo, ustedes predican que la mujer no puede tener, no puede ser pastora, ni apóstola, me dijo. Entonces le dije, mire, no ha leído usted, me dijo esta persona, porque le alegué después de un programa de radio, lo llamé. Le dije, mire, usted está hablando disparates. Le dije, ¿por qué? Bueno, había predicado que la mujer y el hombre eran iguales, porque no habían sentido la mujer nada más cosquillitas en Pentecostés, sino que había tenido la misma investidura que el varón. Y parecía muy lógico la cosa, ¿no? Entonces le dije, muy bonito, le dije, muy bonito. Ahora contésteme esto. Cuando se dieron instrucciones separadas de parte de Pablo en la iglesia para la mujer y aparte para el varón, ¿fue antes o después de Pentecostés? Ahí lo clavé. Porque como fue después de Pentecostés, quiere decir que aunque hayan recibido la misma unción, esa unción iba a ser para la mujer hacer esto y para el hombre hacer esto otro. Lógico, dicen los italianos. Bueno, ya no sé ni por dónde voy con ustedes. Bueno, entonces, esa reproducción sin dolores de los hombres y de las mujeres, que son matriz Eva, iban a llenar la tierra. Multiplíquense y llenen la tierra. Entonces no eran gente de huerto, porque los del huerto no podían salir a llenar la tierra. Los de 2:7 los metieron en el huerto y no podían salir ni entrar nadie ahí. Entonces, la orden hubiera sido, si fuera la misma, ahora los pongo en el huerto y llenen el huerto. Con Eva. Vale. Pero vamos a bajarnos un poquito. Bueno, cuando los pusieron en el huerto también les dijeron que se reprodujeran. Ya cuando estaba Eva. Entonces, bien, ¿para llenar qué? El huerto, no la tierra. Después iban a llenar la tierra. Pero como perdieron la batalla, ya no llenaron la tierra. Pero óigame, ¿y qué se hicieron los productos del huerto? Ahora, note una cosa. Esos no llenaron la tierra. Los que llenaron la tierra, y eso que solo 8, fueron los hijos caídos de Adán y Eva. Porque los hijos que no cayeron de Adán y Eva, a saber qué se hicieron. Nunca salieron del huerto. Acuérdense que en el huerto no había altar. El altar era Dios mismo. Entonces, ellos tenían libre acceso. Allá y acá. Ahora, cuando los padres cayeron, ¿caerían todos? No dice que hayan caído hijos, solo dice que cayó Adán y Eva.
Bueno, y los que nacieron del huerto. Del huerto. Porque dice, ahora te voy a aumentar los dolores de los que van a nacer fuera del huerto. Entonces quiere decir que los partos antes del huerto, porque digo dentro del huerto, eran partos que no tenían necesidad de comadrona. Ahora, esos que se hicieron, yo le llamo a eso el primer rapto. Misterioso, ¿no? Como va a ser el postrer rapto, misterioso. Así como estamos diciendo, ¿qué se hicieron los hijos de Eva y Adán? ¿Qué se hicieron? Así van a decir cuando nos vayamos nosotros. ¿Qué se hicieron esos locos? Yo creo que nunca ha estado tan grueso como hoy, esta mañana. Déjenme que avance otro poquito, que no me voy cargado. El verbo preexistencial, eterno, no es el esposo de la iglesia. El esposo de la iglesia es el verbo encarnado glorioso, que al mismo tiempo que va a ser cabeza, esposo, cabeza de la iglesia, va a ser cabeza de los universos, cuando sea glorioso. Porque cuando estuvo aquí encarnado no era glorioso, era hijo del hombre. Entonces hizo un reino, o quiso poner un reino, como del hijo del hombre. Pero como lo vieron muy hombre y poco Dios, lo rechazaron. Entonces fue. Y dijo, yo voy a volver nada más por la novia, dijo. Los que me creyeron cuando vine. Y se consagraron. Para ellos va a ser esposo. El verbo hecho carne, pero glorioso. No es esposo el verbo encarnado, hijo del hombre. Es el novio. Entonces ahora tú no puedes andar con él como que es tu esposo. Mucho menos reinar con él porque no es tu esposo. Es tu prometido. Entonces, ¿cuándo va a reinar la iglesia? Cuando se case. Bueno, note. Entonces, yo voy a terminar así porque yo creo que está muy fuerte. Esto en las preguntas me van a volver más loco. El verbo eterno es la piedra angular de todos los universos. El verbo encarnado es el novio de la iglesia, la novia, y cabeza de todo lo creado. ¿Mm? El encarnado, pero manifestado hasta que sea encarnado glorioso. Entonces el reino va a tener la fase, la preexistencial será nada más anunciado por los profetas que iba a haber un reino. El existencial, Cristo viniendo encarnado, pero que no lo puso en la tierra, sino que lo dejó preparado. Y luego cuando vuelva, glorioso, va a encender a todos los del reino como gloriosos. Pero ¿por qué nos queremos hacer gloriosos ya? Si todavía no ha bajado el encendedor. Bueno, el texto. Cuando lo veamos como Él es, entonces seremos transformados a la imagen de Él. Bueno, ¿por qué dice entonces? ¿Por qué no dice ya? Entonces ahora no somos sino semejantes en la medida que nos demos a Jesús, Hijo del Hombre. Pero seremos semejantes
a Jesucristo, Hijo de Dios, glorioso, cuando le veamos. Y cuando le veamos como Él es, como realmente es, seremos como Él es. Por eso dijo David, yo estaré satisfecho hasta que despierte a tu semejanza, mientras soy una ruina. Aunque rey y todo, pero soy una ruina. Cuando despierte a tu semejanza me van a ver. Que todavía no ha despertado a la semejanza, ¿verdad? Bueno, yo voy a concluir con esto. ¿Cuándo nacimos nosotros ya para ser reyes eternos? A la resurrección o a la transformación del cuerpo. Entonces, ¿ahora qué somos? Ya somos hijos, pero somos fetos, engendrados. Tan es hijo el engendrado como el hijo nacido, pero no es igual. Es hijo el que está en el vientre, pero es hijo ya manifiesto el que ya nació. Entonces por eso dice, cuando naces es a la resurrección, hijos a la resurrección. Por eso Pablo decía, yo voy a alcanzar la meta cuando resucite, cuando conozca a Cristo en el poder de su resurrección, cuando yo tenga la misma experiencia que Él. Entonces, seré como Él es. En el libro de Malaquías dice lo siguiente, que estaba leyendo hoy en la mañana como contexto. Nosotros somos muy ligeros, hermano. Y a veces uno se apropia de las cosas antes de tiempo. O quiere apropiarse, pues. Entonces dice aquí, en Malaquías, vamos a ver qué versículo aquí, Malaquías 3, verso 20. No del 20, aún más arriba. Mire, hablando, lo voy a poner en contexto, desde el 13. Voy a poner el contexto. Hablando los consagrados de aquellos días. Es de balde estarse consagrando porque más bien los que viven felices, prósperos son los impíos. Dice el verso 15. Ahora podemos llamar felices y a los arrogantes. E incluso aquellos que han prosperado haciendo mal, no les pasa nada. Quiere decir que uno se turba viendo que está más sano el inconverso que uno de cristiano, sirviendo a Dios. Aquellos ni estornudan y uno vive solo con catarro. ¿Cierto o no? ¿O no se enferma usted? Vale. Ahora note, dice, pero, entonces se apuntó en el libro de memorias, dice. Porque va a venir el día cuando yo actúe. Ah, eso no es ahora. Yo le pongo a ese el día de las demandas. Cuando Dios diga, bueno, ya les di, espera. Prosperaron ustedes y la prosperidad los mató. Escasearon ustedes y la escasez no los mató. Ahora vamos a establecer la diferencia eterna. Ahora mire cómo dice. Leo el verso 20, que ya le dije los contextos. A 18. 18. Porque he aquí que viene el día abrasador, como un horno. Entonces no es ahora, es el día cuando el Señor regrese. Y dice, lo voy a leer más arriba porque dice, cuando yo actúe, es el que me gusta. 17, vamos a ver, leámoslo. Ellos serán para mí, dice el Señor, los consagrados, mis preferidos en el día que yo actúe. Entonces ahora no actúa, deja que cada uno actúe. Y entonces para muchos, sobre todo los que andan detrás de la prosperidad material es la norma, según ellos, de estar bien con Dios. Y esa prosperidad los va a matar. En cambio, nosotros que no estamos dependiendo de la prosperidad material,
ahí sí que gloria a Dios, ¿verdad? Nosotros que no estamos esperando en la prosperidad material, aunque la desearíamos, entonces para nosotros no es lazo. Ahora bien, note una cosa. Entonces viene el día en que Dios va a actuar. Y va a actuar, según el 20, en el 19, que no les va a dejar a los prósperos, esos, no les va a dejar ni raíz ni rama. Pero para vosotros, los consagrados, los que teméis mi nombre, cuando yo actúe, cuando yo regrese, se levantará el sol de justicia y traerá en sus alas la salvación y saldréis saltando como becerros de la manada. Entonces la diferencia no es ahora. La diferencia es si usted tiene paciencia de esperarse hasta que Él actúe. Hasta que Él actúe, va a haber diferencia entre cizaña y trigo. No cierro porque no terminamos. Bueno, la preguntadera pues. Ahora va a ser loca la verdad. Levante bien su mano porque los turnos los van a ir tomando de acuerdo como los miren. ¿Por dónde van las preguntas? Hermano, disculpe, es sorprendente lo que usted dijo acerca de que no se venía a conocer al Hijo a la tierra, sino que a reconciliarse con Él. A reconocerlo. Exacto. O a rechazarlo, ¿va? Mi pregunta es la siguiente. Si tenemos una memoria guardada de antaño en alguna parte de nuestro ser, el evangelista o el ministro o la persona que nos dé a conocer el evangelio por segunda vez, porque según lo que usted dijo ya se nos había dado a conocer. Todos lo saben, no puede contener Dios a nadie que no sepa. ¿Qué es lo que se activa en nosotros al momento de que una persona nos evangeliza? ¿Qué es lo que sale del ministro que está predicando para que se activen las memorias de antaño? Bueno, pues que el Espíritu actúa en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que trabaja desde afuera. Y toca el espíritu del hombre. Y lo hace recordar. Y lo hace reaccionar. Ahora, ¿qué fue lo que hizo desear al pródigo volver a la casa? La memoria de su casa. Ahora, noten una cosa. Noten una cosa. Por esa razón es que oír palabra no en el espíritu no es nada, porque toca el alma y se ponen a llorar todos, llorando, sentimentalotes, que salen de ahí y se están riendo de los chistes colorados afuera. Oír palabra humana que no lleva al espíritu no es vida, es entretención. O sea, por eso insistimos, oír palabra que no sea rema de Dios es perder el tiempo. Porque toca el alma. ¿Y qué cambia el alma si el alma es rebelde? El alma tiene que ir al espíritu. Es solo cuando cambia el espíritu, cambia el alma. Entonces, por eso es absurdo querer educar al mundo pagano con el evangelio. Porque le llega, si acaso, al alma. Si acaso. Ahora, si les llegara al alma, lloran y se quieren arrepentir. Pero no sucede nada. Porque solamente cuando el Espíritu toca, bueno, si lo dice Juan, el Espíritu vendrá a redarguir desde afuera, porque no está dentro todavía. Convertirá, hará esto y el otro. Aparte es cuando ya Cristo está dentro. Las palabras que está dando el Espíritu, Cristo por el Espíritu, son Espíritu.
son vida. Se traga uno vida, se traga uno espíritu, pero si no es rema, se traga nada. Palabrerío, demagogia. Entonces el rema es la palabra bajo unción que activa por el espíritu del hombre. Por supuesto es la única manera, porque acuérdense que se está hablando con espíritus muertos. El evangelista, pues, sí, está hablando con espíritus muertos. Entonces lo único que puede ir a tocar ese espíritu muerto es el Espíritu Santo. Por la palabra, pero por la palabra en el espíritu. Porque es la espada del espíritu. No es la espada del predicador. ¿Sabe cuándo se convierte en espada del predicador? Cuando entra alguien que no le cayó muy bien a uno y dice, tal versículo, y ahí le va. Esa es la espada del